Hola a todos. En esta lección vamos a comenzar a trabajar con el CSS para estilizar lo poco que ya tenemos, para ir dándole un poco más de estilo. Teníamos que en nuestras etiquetas HTML debemos ir colocando distintas clases con nombres, que es lo que vamos a llamar desde el CSS. Si es una clase va con punto y si es un ID va con un símbolo numeral. Vamos a ir llamando las distintas clases para estilizar nuestro trabajo. Vamos a quitar el enlace, que por ahora no lo vamos a usar, y vamos a cambiar aquí, vamos a poner todas las etiquetas A que nosotros tengamos dentro de nuestro proyecto van a tener un text decoration igual a none. Esto es para que en ningún texto aparezca el subrayado. Si actualizo mi página ya se fueron todos los, y vamos a comenzar a trabajar. Primero vamos a trabajar con el nav. El nav tenemos la propiedad myNav. Vamos acá el CSS, vamos a poner un comentario que se define con barra asterisco y se cierra con asterisco y barra. Acá vamos a poner barra de navegación. Tenemos el myNav que ya está definido. Vamos a poner en este otro div otro class y vamos a poner dos clases diferentes. Primero container y después nav container. Entonces vamos a tener aquí dentro del main la etiqueta container que la vamos a poner por fuera, y aquí adentro vamos a tener otra que se va a llamar nav container. Les recomiendo, para evitar problemas, que copien los nombres. ¿Por qué puse las dos por separadas? Dentro de la propiedad, todo lo que está separado por un espacio en blanco determina que ese es otra propiedad, otro nombre. Entonces yo puedo agrupar un montón de propiedades en todo esto. Aquí vamos a poner que como enlace se vaya a nuestra página y le vamos a poner una clase que se va a llamar logo link. Y dentro de mi imagen le vamos a poner una clase que se va a llamar navlog. Para los menús simplemente le voy a quitar acá el ID y vamos a aprovechar el UL y le vamos a poner la clase y la vamos a llamar navMenu. Y el footer lo vamos a hacer después. Ya tenemos definidas nuestras clases. Ahora debemos trabajar sobre nuestro main. Tenemos el logo link, lo voy a copiar. Logo link. La otra que tenemos es el navlog. Muy bien, vamos entonces al comenzar con el main a agregar las distintas imágenes. El container, con el container vamos a crear un estilo que lo vamos a aplicar en cualquier lado. Esto va a ser delimitar el tamaño máximo de pantalla, es decir, va a llegar un momento donde el tamaño máximo de pantalla va a empezar a agregar bordes a los costados para que no se desfigure demasiado nuestro sitio y tener un espacio determinado. Entonces vamos a aprovechar varias propiedades. Por ejemplo, tenemos max width. Esto es igual que las propiedades de Free Pascal. El width es el ancho y el height es el espacio. Entonces acá yo le digo que en píxeles llegue hasta 1200 y de ahí no pase. Es decir, cuando tengo una pantalla, un monitor demasiado grande, todo nuestro contenido va a estar limitado a ese tamaño máximo. Vamos a poner un margen de 0 y auto. Aquí tenemos, como dijimos, superior, tenemos vertical, horizontal si ponemos solo 2, y si no tenemos superior, izquierda, derecha e inferior si ponemos 4 valores. O podemos dejar un solo valor para que sea todo general. Y en el padding vamos a usar el padding, es decir,
nuestro contenedor tiene un borde. El margen es desde el borde hacia afuera y el padding es desde el borde hacia adentro. Vamos a poner que sea un 0 y un 20 px hacia adentro. Es decir, horizontal, vertical va a tener 0 espacio y 20 píxeles hacia adentro. Guardo esto, voy a ir actualizando y como mi tamaño de pantalla es chiquito, no se puede ver bien. Si ustedes tienen una pantalla muy grande van a notar que se corta, pero como estoy manejando el container y no tiene color de fondo, no lo noto, ¿sí? Porque el color de fondo está por fuera. Bien, ahora vamos a buscar, vamos a trabajar con vamos a usar una propiedad que se llama display. Esta propiedad display tiene varias opciones. Podemos ponerle none para que no se vea, podemos ponerle block para que esté en un bloque, podemos tomar varias propiedades. Nosotros vamos a usar una que permite que los elementos se vayan ajustando horizontalmente uno al lado del otro, y cuando no llego al final y hay otro elemento se coloca abajo. Esa propiedad se llama flex. Vamos a usar otra que se llama justify content. Acá es para darle un justificado, es como en un archivo de texto el alineado, que tenga margen a los bordes, que los espacios sean iguales. Entonces vamos a poner space between. Aquí estamos haciendo que si tengo dos elementos van a estar uno bien a la izquierda y el otro bien a la derecha. Si tengo tres elementos, uno va a estar bien a la izquierda, uno bien al medio y el otro bien a la derecha. Es decir, va a tratar de poner un espacio entre medio de los elementos para que estén iguales. Vamos a poner align items y le vamos a poner al centro y le vamos a poner un padding de un rem y de 0. Entonces estoy separando arriba y abajo en un rem, que es una medida dinámica. Si la pantalla es más chica, ese espacio va a ser menor. Si la pantalla es grande, ese espacio va a ser mayor. Y hacia los costados de 0 le estoy diciendo que trate de centrar nuestro contenedor al centro de la pantalla y que los espacios estén bien hacia un lado y hacia el otro. Vamos a actualizar. Vamos a la página inicio. Bien, y no está pasando nada. Vamos a revisar, por ahí tengo mal armada la estructura. Vamos al home. Tengo el nav container. Bien, aquí tengo el error. Este div que tiene el nav container va a enfocar todo. Si no, estoy trabajando solamente sobre el logo y el resto no se aplica. Así que me voy a cortar el UL y lo voy a meter dentro de ese div. ¿Por qué? Porque este div, fíjense que arranca ahí y comienza acá, y estoy manejando todo lo que está dentro. De la otra forma yo estaba manejando solo el logo. Entonces ahí no estoy teniendo ningún efecto. Voy a actualizar. Por eso no se está aplicando mi estilo. Entonces ahora presten atención que tengo el logo de un lado y los menús del otro lado. Vamos a seguir con el CSS. Por eso es importante verificar dónde arranca y dónde termina una etiqueta. Ahora sí podemos seguir. Vamos a tomar ahora el logo link y aquí le vamos a dar un montón de propiedades. Vamos a ponerle un display flex también. Vamos a poner un align items. Aquí ya empiezan a notar que se repiten y ustedes, el consejo es: cambien los valores de lo que vamos escribiendo para ver cómo cambia el elemento. Vamos a tratar de que la imagen esté en el centro. Vamos a tener un font size de 1.5 rem. Esto es por si usáramos un nombre en lugar de una imagen. Vamos a poner un font weight bold, ¿sí? Con este manejamos si es texto normal o texto en negrita. En este caso le vamos a dar un color puntual. Vamos a poner, por ejemplo,
06 B6 D6 y un text decoration non, porque es un enlace, aunque este text decoration, como lo manejamos en todos los A de nuestro proyecto, no es necesario que lo pongamos. Guardamos, actualizamos, y para que ustedes puedan ver toda esta configuración tendríamos que tener, después de mi web, poner la imagen y poner mi espacio. Entonces, cuando actualizo, tengo el texto con el color ya predefinido. Bien, vamos a manejar ahora la imagen, el tamaño, que se llama nav logo. Vamos al nav logo y le vamos a achicar un poco el tamaño. Vamos a poner, por ejemplo, le vamos a decir que el width va a ser de 40 píxeles para que no sea tan grande, y el margin right va a estar en 0.8 rem. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy achicando el tamaño, el ancho, y el alto va a ser automático. Vamos a poner un height auto. Esto es para que mantenga la proporción, es decir, yo lo achico de los costados y de arriba y de abajo, que se achique automáticamente para que no se deforme. Esto es por si tenemos una imagen que no es perfectamente cuadrada. Vamos a actualizar y nuestro logo ahora achicó y tengo mi espacio. También podríamos hacer lo mismo con el menú. Vamos a aplicar una etiqueta, tenemos nav menú, me la voy a copiar, la vamos a agregar aquí abajo, punto nav menú, abro y cierro. Y al nav menú ahora vamos a usar también propiedades repetitivas, por ejemplo display flex, para que se ordenen. Vamos a guardar, actualizamos y ahora tenemos uno al lado del otro. Vamos a usar un list style, que es muy intuitivo, le decimos que no. Esto es para que nos quite el puntito del orden de listas, ahí va desapareciendo. Vamos a usar un gap, que es el espacio entre cada uno de los elementos, se llama gap, y le vamos a poner un margen de 0. Entonces un espaciado entre uno y otro va a ser de 2. Voy a actualizar y mi menú ya queda un poco más separado. Si me voy a cerca, ¿sí? No está cargando el CSS, ahora lo vamos a revisar, pero ya va tomando forma mi menú. Bien, vamos a ver el style sheet, lo vamos a copiar aquí en about, lo tenemos pegado y lo que tenemos que es que ajustar nuestro menú. Me voy a copiar todo el menú y lo voy a reemplazar dentro de acerca. Entonces ahora actualizo, si me voy a acerca tengo el mismo menú, si vuelvo a inicio y ya va tomando forma nuestra página. Muy bien, los espero la próxima clase.